Buen día, mi nombre es Angie Daniela Rodríguez y este es el video parcial final de la materia de Finanzas Internacionales con la profesora Marta del área andina. A continuación voy a presentar un análisis respondiendo a la pregunta: a partir de la fecha actual, ¿cuál es la perspectiva financiera y económica internacional en el marco de la pandemia COVID-19 en un plazo de 2 años? Bien, mi presentación empezará con un recuento de lo visto en clase y con algunos datos consultados respecto a los temas importantes y que intervienen directamente con la economía global. Finalizaré con un análisis personal de lo que podría llegar a pasar en un futuro con la pandemia, con la economía, tanto de nuestro país como globalmente, siendo realistas con la situación, sin embargo, no dejando de lado un positivismo frente a la situación. Voy a empezar con los datos dramáticos. Desde 1986 hasta la fecha, el precio más bajo que ha tenido el barril de crudo petróleo ha sido de menos 36,98 pesos, registrado nada más ni nada menos que el 20 de abril del presente año. Según la OCDE, el pronóstico de crecimiento económico de los países potencia ha disminuido considerablemente. El crecimiento del PIB real para los países latinoamericanos en el año 2020 son notoriamente negativos y para el 2021 serán lentamente positivos. Según la Organización Internacional del Trabajo, el COVID-19 podría acabar con más o menos 25 millones de empleos alrededor del mundo, afectando principalmente a los países con ingresos elevados. En este momento existen 6.287.000 personas en el mundo contagiados con coronavirus. El país más afectado en contagiados es Estados Unidos, con un total de 1.895.000 confirmados, seguido de Brasil. Colombia está en la lista en el puesto número 30 con un total de confirmados de 33.354 casos. Como bien sabemos, la política económica cambiaria surge de instrumentos implementados por los gobiernos para regular el tipo de cambio de una moneda. Su objetivo es controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, las exportaciones, las importaciones y el control de la inflación. La política económica atiende el comportamiento de las tasas de divisas y, como sabemos, los gobiernos están haciendo todo lo posible para mitigar el impacto negativo económico en cada país. Y bueno, las bolsas internacionales han experimentado descensos que no se habían visto hace muchísimo tiempo, sumándole a esto la baja en el precio del petróleo, que afectó principalmente a los países del Medio Oriente y a países los cuales dependen de este recurso. Entonces, realmente sí que han cambiado las políticas económicas en este momento tras la pandemia en todos los países. Empezando por el alza del dólar, lo que conlleva a precios elevados. Los precios elevados inducen a menos consumo y así se presentan bajas económicas impresionantes. Sumándole a esto las distracciones por la pandemia, como por ejemplo no salir al cine, a los mercados, utilizar el medio de transporte masivo, discotecas, viajes, no salir de compras, etc., que han reducido el porcentaje del flujo económico a nivel global. En este punto muchos desean querer volver a la normalidad, pero ¿realmente qué es volver a la normalidad? ¿Será que en el futuro, después de la pandemia, el mundo habrá cambiado y nosotros también? He ahí el primer punto a replantear. Tal vez el impedimento con los vuelos, las demoras en las importaciones y demás problemáticas refuercen la producción local. Es decir, que no dependamos de los productos de otros países, sino que nosotros mismos los fabriquemos aquí. Según el Banco Mundial, las personas más afectadas tras la pandemia serán las personas con medianos y bajos ingresos, debido a que muchas empresas han tenido que cerrar su producción, puntos de venta, fabricaciones y han tenido que cambiarse a la venta por internet. Por eso muchas personas se han quedado sin empleo. Pues bien, es ahí donde hay que reinventarse y apostarle al mundo virtual, bien sea con ventas por internet de bienes o servicios, capacitaciones online, aprendizaje online, tienda múltiple, entregas especializadas, videojuegos, realidad virtual, automatización del trabajo, ejercicios y entrenamientos en casa, cocina, ejercicios y replantear lo que podrías hacer en un futuro. Aprovechando todo este mundo digital, debido a que las páginas web ya no son cosa del futuro, son el presente. Así que hay que tomar provecho de esto y realizar un beneficio propio. Y como dicen por ahí, mientras unos lloran tras la pandemia, otros venden pañuelos. ¿Cuál eres tú? Se sabe que uno de los sectores más afectados tras la pandemia es el turismo. Y esto es gravísimo para varios países debido a que esto genera e inyecta muchísima economía. Sin embargo, este punto es incierto porque no se sabe cuándo se va a reactivar este sector y si después de la pandemia las personas viajen con la misma confianza a los diferentes destinos.
Por eso muchas empresas turísticas han decidido sacar promociones de viajes y estadías para posibles fechas sin cobrar el cambio de las mismas. Pero esto no solo afecta a los destinos, sino también agencias, aerolíneas, empresas de transporte. Y en este contexto de contracción económica, el gobierno opta por aumentar el gasto público para amortiguar el impacto de la crisis. Entonces, la principal herramienta de recaudación es la emisión monetaria. En marzo, el Banco Mundial emitió cerca de 600.000 millones de pesos, expandió la base monetaria en un 33%. Gran parte de esos billetes que se inyectan a la economía es para préstamos a empresas, puesto que ellas son el vínculo y el punto de equilibrio entre comprar y vender bienes y servicios. Pero seamos realistas, la situación es crítica y la economía se ve afectada como hace muchísimos años no se veía. Sin embargo, la perspectiva de la reactivación positiva es responsabilidad de cada estado, quien debe ser el que empuje y reactive la economía, bien sea prorrogando vencimientos, congelando cuotas de créditos hipotecarios, reduciendo las tasas de interés, otorgando subsidios, etc. Claro, todo esto tendrá su costo fiscal, pero ¿de qué otra manera se podría asistir? El gobierno tiene que velar por los que más lo necesitan, por los trabajadores informales, que si no salen no cobran y si no cobran no comen. Se debe reaccionar ya. Claro, todo tendrá sus costos, sin embargo se debe afrontar y la mejor salida es en conjunto. Hasta los propios organismos internacionales están diciendo, ningún país podrá afrontar los efectos de la pandemia sin cooperación internacional y regional. Y bueno, como bien sabemos, siendo Latinoamérica el continente más desigual del mundo, tal vez este sea el único punto positivo que podamos verle a la pandemia. La autosuficiencia. Claro, con un altísimo esfuerzo y gran costo, pero tendremos tal vez la oportunidad de repensar la economía y nuestras relaciones entre países, pero tal vez idealizar un proyecto que cambie estas estructuras y nos permita dejar de ser la región más desigual del mundo. En el tema más personal, creo que las personas deberían empezar a empaparse más del tema virtual, de todo este tema transaccional de internet, y tomar provecho de ello porque realmente ya no es el futuro, sino es el presente. Las personas deberían empezar a tomar aprendizaje sobre esto para poder empalmar en la economía, en lo social, en lo cultural, en el aprendizaje, etc. Opino que en un plazo de 2 años, los países y los gobiernos y los estados hayan de pronto tomado un poco más de conciencia respecto a su propio pueblo, a sus propias microempresas, medianas y pequeñas empresas de sus países que son pilar importante del flujo económico de cada uno. Si cada estado se enfoca principalmente en su propio pueblo y su propia economía, podemos enfrentar una situación como esta y podemos ser un país más autosuficiente sin depender de las grandes potencias. Principalmente para Latinoamérica, que somos países muy parecidos todos y que somos países que tenemos los recursos. Sin embargo, el inconveniente principal con los países latinoamericanos es la industria, la maquinaria, el tema de ingeniería, la automatización. La economía en 2 años tal vez sea muchísimo más virtual. En este momento todo se maneja mediante aplicaciones, incluso de los bancos, que antes eso era impensable por el tema de la seguridad. Sin embargo, el día de mañana ni siquiera existirá tal vez el billete en físico. No creo que suceda en 2 años, pero las transacciones virtuales serán pilar. La tecnología realmente le gana incluso a los años, avanza muy rápido. Yo creo que en 2 años todo el tema de transacción virtual será tendencia mundial y quien no tenga una facilidad transaccional virtual no hace parte de este nuevo milenio. Para que en 2 años el tema de la pandemia no nos haya de pronto dado un golpe tan duro socioeconómicamente, opino que los gobiernos en este lapso de tiempo lo que deben hacer es apoyar a las empresas para que estas mismas generen empleo y así poder tener un alto porcentaje en el poder adquisitivo de cada persona, lo que llevaría a que cada persona pueda consumir y gastar. Y esto fomenta el ciclo económico de cada país. En 2 años seremos aún más virtuales de lo que ya somos. Sin embargo, la tecnología no va a reemplazar el ser humano porque nosotros somos quienes le damos vida a los procesos y le damos vida a la automatización. Somos los que consumimos, los que compramos, los que vendemos y por tal, nosotros somos quienes generamos economía.
Sin embargo, seguimos a la perspectiva de las decisiones de cada gobierno y con la esperanza que la corrupción no consuma todos los esfuerzos de cada uno de nosotros.